Muy buenos días a todos, bienvenidos al seminario del día de hoy, el cual lleva por nombre Consideraciones en el armado de tableros y será presentado por el ingeniero Alfonso Camacho. Les pido que todas las preguntas las realicen a través del chat. Al finalizar la sesión, el ingeniero estará respondiendo cada una de ellas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Alfonso Camacho y soy la persona responsable del área de tableros para el grupo APSA. El día de hoy vamos a platicar, como lo comentaba mi compañera, de algunas consideraciones que debemos de tener para el armado de tableros. Son cosas que ustedes conocen, hacen, dominan, pero que probablemente no tengamos documentado. Entonces, la intención de esto es platicar del tema y que al final tengan esta presentación y tengan pues un poco la documentación de lo que vamos a exponer en este momento. Bueno, son 4 puntos los que vamos a platicar, que es desde la fijación de los componentes y montaje de equipo, las consideraciones en el cableado, la identificación de cables y equipos y la limpieza del área de trabajo y del tablero ya terminado. El primer punto, como comentamos, es la fijación de los componentes y el montaje de los equipos. En este caso, hay que tener pues las consideraciones de fábrica, los documentos que nos entregan en los manuales de instalación de los variadores, arrancadores y demás equipos. Vienen algunas recomendaciones de qué tornillería utilizar y cómo montar los equipos. Aquí nada más una muestra y el orden de cómo deberíamos de fijar los componentes, ¿no? Si estamos hablando de un tornillo que está machueleado, bueno, pues va primero la rondana plana, luego la rondana de presión y el tornillo como se muestra en la imagen del lado izquierdo. Y si vamos a fijar algún componente con un tornillo pasado, bueno, pues necesitamos el tornillo, la rondana plana, otra rondana plana del otro lado del componente, su rondana de presión y su tuerca. Con eso aseguramos que el equipo va a quedar bien fijo, ¿sí? Otra consideración que debemos de tener es el utilizar la herramienta apropiada y la herramienta adecuada. Si nosotros no utilizamos la herramienta, pues vamos a dañar el tornillo, la cabeza de tornillo, y en dado caso de que necesitemos cambiar el componente, bueno, pues nos va a costar bastante trabajo por el hecho de que instalamos inicialmente el tornillo con una herramienta no apropiada. En este caso podemos visualizar que el tornillo tiene aquí unas marcas, que es el grado de dureza del tornillo, dependiendo de la aplicación, dependiendo del torque que necesitemos, dependiendo del grosor que se nos solicite, es el tornillo que debemos de colocar. Es importante que este tornillo sea con el grado de dureza requerido y sea apretado con el torque también requerido. ¿Para qué? Para que los componentes queden perfectamente bien fijos y no exista vibración o no existan problemas posteriores a su montaje. Otra consideración que debemos de tener es que una vez que coloquemos el tornillo pasado, pues la tuerca debe de quedar cuando menos 2 roscas de holgura para que el apriete sea el correcto y el adecuado. Aquí se muestra en el lado izquierdo la forma no apropiada, no correcta, y del lado derecho, bueno, pues se ve que tiene cuando menos unas 3 roscas disponibles. Como les comentaba, es importante que los tornillos sean los adecuados para el montaje de cada equipo. No todos los equipos llevan el mismo tipo de tornillo, el mismo grado de dureza, entonces hay que tener en cuenta por peso y por características qué tipo de tornillo debemos de colocar en cada aplicación o en cada equipo. Como se muestra acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un rielding, el cual podría ser sujetado con taquete de nylon, un taquete plástico,
nosotros no lo recomendamos. Nosotros preferimos utilizar unos tornillos cabeza plana autorroscables, de tal forma de que nos den mayor rigidez y nos soporten mayor peso. Sentimos que con el taquete de nylon, bueno, puede haber algún problema en cuanto a los componentes que se coloquen, que pueden empezar a vencer el taquete de nylon. En caso contrario, acá en cuanto a ducto, en este caso el que utilizamos es Panduit, no recomendamos poner el tornillo porque por el ducto pasan los cables. El tornillo podría tener algún tipo de filo y causar algún daño en el aislante del cable. Entonces lo que recomendamos es utilizar el taquete de nylon. Es un taquete Panduit, muy fácil de poner, económico. Entonces para ducto hacemos la recomendación de colocar el taquete de nylon y no el tornillo. Otro punto importante, que era lo que les comentaba, hablábamos de un torque. Todos los aprietes que se hagan en cuanto a conexionado de potencia y conexionado de control deben de tener un torque y deben de quedar marcados. Hay que revisar las fichas técnicas de cada componente, el torque que nos estén pidiendo, y una vez aplicado ese torque, bueno, se coloca una marca de que ya fue aplicado torque, y en dado caso de que se mueva o ustedes que tengan alguna necesidad de cambiar el componente, bueno, sepan que ya quedó removido, se limpia y se pone la nueva marca, ¿no? Entonces aquí en las imágenes vemos pues que del lado izquierdo que no se colocaron las marcas, no sabemos si está torqueado, y del lado derecho, bueno, ya tiene la marca. Es una indicación para nosotros de que el equipo ya se le aplicó el torque adecuado. ¿Sale? Lo que les comentaba de los tornillos deben de tener el grado de dureza correcto y adecuado para la aplicación, de acuerdo a lo que nos esté solicitando el proveedor o el fabricante del equipo original. Vamos a pasar a las consideraciones de cableado. Aquí vamos a hablar de las herramientas adecuadas que debemos de tener para desforrar, para pelar los cables, tanto cables de control como cables de potencia. En muchas ocasiones utilizamos prácticamente una herramienta para todo, ¿no? Para cortar, para pelar, para ponchar, y bueno, está bien, pero no es lo correcto, porque lo que hacemos es dañar el alambre, dañar el aislante, y bueno, pues a final de cuentas eso afecta en el tablero, ¿no? En la eficiencia o el trabajo final que entreguemos o que tengamos en ese tablero. Entonces lo que recomendamos es utilizar una herramienta también que se puede vender, marca Panduit, la cual nos ayuda a hacer el desforre, y un desforre perfecto, en donde no tengamos un daño en el conductor y no lo deje como se muestra del lado derecho, ¿no? Igual tenemos del lado izquierdo lo que no es correcto, lo que no es aceptable, daños en el aislamiento durante la extracción del aislante, corte incorrecto de las diferentes capas del aislante. Aquí podríamos hablar que estamos hablando de un conductor, se me fue el nombre, bueno, de un hilo rígido, ¿no? Del lado derecho se muestra pues, cómo debe quedar bien aplicado o bien desforrado el conductor.
Igual cuando estamos hablando de terminales, en este caso del desforre para aplicar a terminales, la idea es que no quede tan largo y no quede tan corto que nos afecte en la instalación del conductor en la terminal. La idea es que la herramienta que compramos o que tenemos, que compremos, debe de tener el ajuste de acuerdo a la terminal que vamos a meter, pela la parte de conductor que necesitamos y entonces queda con nuestra terminal de tal forma de que queda al parejo, ¿no? Esto para tener la correcta conducción y que no nos estorbe el momento de meter la terminal en la clema o en el tornillo donde se vaya a colocar. Entonces es importante, como les comentaba, tener la herramienta correcta y adecuada para hacer esto. Aquí pues, lo que mencionamos es que todo cable debe ser instalado con su terminal correspondiente, ya sea ferrul, como se muestra aquí. Aquí tenemos un cable de un calibre, debe ser 16, este debe ser un cable de calibre 14. Entonces pues, las terminales deben ser apropiadas para cada calibre, no deben de quedar grandes, no deben de quedar chicas, no debemos de cortarle hilitos al conductor porque pues, estamos perdiendo la propiedad. Estos son cables lógicamente de control. Esta es una terminal tipo anillo para hacer el aterrizaje en puerta. Y este es un ferrul para potencia. En este caso me parece que es un cable calibre 4 ceros. Es un cable multifilar y el cual se le aplicó una terminal ponchable marca Panduit. Bueno, todos los ferrules y terminales eléctricas que utilizamos en tableros son de la marca Panduit. Entonces, pues tenemos infinidad de terminales y todas para cada aplicación, ¿no? Importante. Este es un ejemplo de lo que no debemos de hacer, ¿no? Como les comentaba, este es un cable multifilar para 105 grados, en donde por el número de filamentos al momento de colocar en una terminal mecánica, en algunas ocasiones se nos salen algunos pequeños filamentos y eso pues no es lo correcto. Lo correcto es que podamos aplicar una terminal, un tipo ferrul, el cual nos ayude a mantener todos los filamentos del conductor unidos y entonces ya podemos hacer el apriete y con esto evitamos que tengamos estos filamentos fuera y después con el tiempo estos filamentos puedan provocar algún tipo de cortocircuito o que la terminal se empiece a aflojar debido a que no está apretando correctamente, ¿no? Con el ferrul lo que hacemos es que garantizamos que el apriete va a quedar 100%. Al momento de que estamos instalando el cable de control o bueno, cualquier cable, necesitamos no doblar el cable a 90 grados, es la recomendación, sino que debe de tener cierto grado de curvatura. Entonces no es recomendable porque lastimamos los filamentos, el agarrar el cable, doblarlo a 90 grados con unas pinzas y con eso ya le hicimos y ya hicimos la curva a 90 grados. Eso no es lo correcto es que le demos una curvatura como se menciona en la tablita que vemos abajo, de tal forma de no lastimar ni tanto el forro ni los filamentos que pudieran tener en su interior. En cuanto al peinado del cableado, bueno, tenemos también pues, algunas recomendaciones. Tratamos de que todo nuestro cableado vaya perfectamente peinado.
no es correcto, no es aceptable que se vean cables cruzados, que se vean cables que van para todos lados, ¿no? La idea es que se vea un peinado limpio y se vea un peinado parejo, y esto pues, nos puede ayudar para esto la parte de los cintillos. Igual acá tenemos un cruce de cables. También pues, se muestra una imagen en donde no es aceptable el peinado, y otra en donde lo tenemos perfectamente bien alineado y bien peinado, ¿no? Esta es una imagen de un tablerito que se estaba haciendo en otro taller, no en el de tableros, ¿eh? Bueno, este es ya el arreglo. A final de cuentas se peinó perfectamente, se hizo que se viera parejo y no tuviéramos de distribución. Es un panel de alumbrado en donde el contratista llegó y aventó los cables y conectó como pudo, y después nosotros llegamos, peinamos los cables y conectamos de tal manera de que pues el tablero se vea ordenado y no se vea que se hizo como se pudo, ¿no? Sino que quede un trabajo bien hecho. Igual esta es una silleta en la cual hicimos modificación de cableado por especificación del cliente. Entonces podemos ver que el peinado está parejo, está correcto, y bueno, pues este cableado de esta silleta está aprobada en cuanto a la parte del peinado en el cableado de control. Otras recomendaciones es que cuando estemos instalando cintillos, no es recomendable, no es aceptable el instalar cintillos a ciertas distancias. La recomendación es que sea de menor a 125 y mayor a 80 milímetros, ¿no? Este es un ejemplo de pues un mal peinado, un mal acomodo lleno de cintillos. La idea es que cuando estemos peinando, bueno, vaya parejo el peinado y lleve un espacio entre cada cintillo, que se vea uniforme el peinado, ¿no? Aquí también pues se muestra un peinado de baja calidad. Acá del lado derecho lo mismo, ¿no? Lo que les comentaba, un peinado bien hecho, con el espaciamiento entre cintillos adecuado. Y otro detalle interesante, o bueno, que a nosotros nos gusta seguir, es que la orientación de la cabeza del cintillo siempre vaya en un mismo sentido. Si usted se fija, en la cabeza del cintillo va hacia arriba y está en la parte superior del ducto, vamos a ponerle así. Entonces todo va en una sola orientación, como se muestra en esta imagen, y en esta otra tenemos uno hacia arriba, uno hacia abajo y uno. Entonces esta parte tampoco es correcta, visualmente no es lo mejor. Entonces este tipo de trabajos no es aceptable. Lo que buscamos es que se vea bien, aunque lleve tapa, aunque no se vea, pero que el día que tú tengas algún detalle y quieras hacer alguna modificación, bueno, pues tengas la oportunidad de meter un cable, dos cables dentro del ducto, y que no encuentres un desastre o un desorden en los ductos de cableado. Otro tema interesante en cuanto a cableado de control es que cuando salgamos de un puño de cables, no salgamos estirando el cable a una terminal, sino que salgamos y le demos cierta holgura para que no quede el cable estresado y estirado. Entonces siempre hacemos la recomendación de dejar una coca, le llamamos, una holgura, para cuando llegue a la terminal no llegue forzado. ¿Sale? Aquí
lo que hacemos es poner un cintillo más acá de este lado, de tal forma de ir asegurando conforme va decreciendo el manojo de cables, ir asegurando poco a poco los conductores que vayan quedando. Otro tema interesante, importante, bueno, es que el que podamos separar las señales de 110 con las de 24 o de 480 volts o 220 volts. Tenemos ducto blindado, tenemos barreras también en cuanto a que vende Panduit, de tal forma que si necesitamos separar algunas señales que sean delicadas, pues lo podemos hacer con este tipo de ducto o con este tipo de separador. En este caso, lo que hicimos aquí fue separar el 110 de 24, de tal forma de que no fueran en el mismo manojo de cables. Otro detalle importante es que cuando un cable cruce alguna lámina, algún gabinete, alguna parte móvil, lo que debemos de hacer es poner un tipo de protección, ¿no? Un cubrefilos que nos garantice que el forro del cable o del conductor no va a ser dañado en cualquier filo o filamento que pudiera tener el gabinete o la platina o la puerta, ¿no? Entonces es importante que se ponga un cubrefilos para hacer la protección del conductor. Aquí tenemos una imagen en donde vamos a pensar que el cableado de control está bien peinado. El detalle aquí es que es una puerta, y la puerta tiene movimiento y ese movimiento puede en algún momento machucar los conductores y dañar el aislante del conductor. Entonces esta no es correcto, no tiene la protección. Del lado derecho, bueno, pues ya se ve un cableado en donde pusimos una espiral, y esa espiral nos ayuda a garantizar que los conductores quedan protegidos y que no vamos a tener el problema de que se machuque el conductor. ¿Sale? Son imágenes de la mayoría que tenemos de nuestro taller, de trabajos que estamos haciendo y trabajos que de alguna manera checamos, rechazamos, corregimos, de tal forma de garantizarles a ustedes que cuando les llegue el producto, llegue 100% a satisfacción y bajo ciertas normas, ¿no? Igual para equipos en donde se tenga algún tipo de movimiento, el cable debe de quedar separado o debe de no pasar por el movimiento que pudiera tener el componente. En este caso aquí queda expuesto el conductor a un resorte, a un movimiento mecánico, y lo recomendable es que se pase por la parte de atrás para evitar un posible accidente, un posible daño del conductor. Igual, una recomendación es, bueno, no tenemos la terminal correcta y adecuada, que en este caso podría ser tipo herradura para este tipo de tornillos, nada más tienes en este caso tipo ferrule. Bueno, la idea es que no coloques el ferrule o la terminal, el conductor, del lado derecho, sino que lo coloques del lado izquierdo, en el sentido en el cual se aprieta el tornillo, para que en el momento que estés apretando el tornillo estés metiendo la terminal o la esté empujando hacia adentro. En este caso, del lado izquierdo, cuando estás apretando, en lugar de que la terminal quede en su posición, el mismo apriete está haciendo que la terminal o el cable vayan hacia afuera, ¿no? Entonces es una recomendación de bueno, no tienes la terminal apropiada de herradura, bueno, ponlo del lado izquierdo del tornillo, ¿no? En el sentido en el cual vas a apretar el tornillo. Igual cuando estamos hablando de una resistencia calefactora, pues
La intención es que el cable pues, no pase, no toque la resistencia calefactora, sino que sea inmediatamente alejado el conductor de la resistencia y evitemos que se dañe el conductor o el aislante del conductor. Pues es una imagen de un tablero que armamos en algún momento, en algún tiempo, y esta es la imagen al lado derecho, es la imagen de los tableros que hemos estado armando ya en últimas fechas, ¿no? Si ustedes se fijan, bueno, pues el cableado control aquí va un poquito mal peinado, va sin ducto. Acá ya pusimos su ducto. El cableado de fuerza en este caso se ve colgado, seguramente debe tener un estrés aquí en las zapatas de conexión. Lo que hicimos fue elevarlo, fijarlo con bases autorribles arriba, de tal forma de que caiga de una manera natural a las terminales de potencia y evitar un posible estrés que pudiéramos tener, ¿no? Aquí no se alcanza a visualizar, pero tiene un acrílico de protección, para que ustedes los usuarios no tengan un accidente, no vayan a tocar los conductores del fusible o la parte conductiva del fusible y tengan un accidente. Entonces pusimos por ahí un acrílico, ¿no? Algunos puntos de mejora, algunos la parte de ducto, básicamente algunos cambios que hemos realizado en la manera de producir, de tal forma, como les decía, de asegurarles un producto de calidad, bien hecho. Bueno, vamos a hablar ahora de la identificación, el tercer punto, identificación de cables y equipos. La norma nos habla de que todos los equipos, todos los cables deben de ser identificados. Entonces colocamos etiquetas en los equipos, tanto en la parte de estos son variables de velocidad, son los portafusibles, sus guardamotores, todo va identificado de tal forma de que no quede nada sin identificar. Es un trabajo que realizamos para uno de nuestros clientes que nos pidió que todo lo dejáramos sin identificar. Es ahora sí que cada quien. Pero de acuerdo a la norma UL 508A, que es la con la cual trabajamos, identificamos todo el cableado, identificamos todos los componentes a través de una etiqueta. Igual la parte de las clemas van identificadas y todos los conductores que llegan a clemas van identificados, ¿no? Igual la fuente tiene su etiqueta de identificación de producto. Algo importante que debemos de hacer es que si ya vamos a etiquetar nuestro tablero o nuestros cables, bueno, pues estas etiquetas sean colocadas de manera correcta. Cuando uno esté visualizando cualquier conductor, debe de leer de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En este caso, bueno, pues está de izquierda a derecha, pero los números van para arriba, ¿no? Entonces es una forma incorrecta. Aquí está al revés, aquí está de arriba hacia abajo. Esta es una placa de identificación del tablero. Esa placa, bueno, debe quedar perfectamente legible, de tal forma de que no tengamos problemas por identificar el tablero, ¿no? Aquí se alcanza a visualizar que tiene un daño esta misma placa y acá se visualiza que fue puesta o colocada en el tablero de manera perfecta. Aquí, por ejemplo, bueno, pues es una identificación de cables errónea. La etiqueta está mal impresa, está mal colocada. Aquí parece que se borró el número, entonces esto pues no es correcto. Hay que revisar la parte del etiquetado que quede bien puesta, como se muestra del lado derecho, ¿no? Como comentamos, la lectura debe ser de abajo hacia arriba
y deben de quedar las etiquetas perfectamente alineadas y con la identificación hacia el frente, ¿no? Generalmente colocamos la etiqueta y no nos fijamos si el número queda de lado o queda en la parte posterior, y luego para andar buscando el cable los anda uno jalando, volteando, desconectando para buscar qué número trae. Entonces la intención de esto es que quede siempre visible y siempre quede el número al frente y siempre quede visible para el usuario, que no cause molestia para identificar qué conductor o qué cable tenemos en tal terminal. Esto era lo que hablábamos de la placa de identificación, ¿no? Esta es una placa mal hecha en donde quien la hizo no tuvo todo el tino de fabricarla, entonces está toda movida, no está legible. Acá del lado derecho, bueno, pues ya la placa está mejor hecha, con los datos perfectamente legibles, de tal forma de que uno pueda identificar el tablero, puede identificar el número de parte o el número de serie, el amperaje, el voltaje de control aquí habla de 24 volts, la capacidad de cortocircuito y 60 Hz y 2 de 3 secciones. Bueno, el último tema pues es la limpieza en el área de trabajo y del tablero terminado, ¿no? Es importante que todas las áreas de trabajo, no nada más de ensamble de tableros, pues estén limpias, ¿no? No está permitido el que se tenga agua o se tenga comida o se tengan bolsas de productos o de cosas que no pertenezcan a un ensamble correcto de un tablero. Y en cuanto a la limpieza de un tablero, ya sea que está en nuestra planta, lo recomendable no es que sopleteemos un tablero. El inyectar aire puede ser aire contaminado, aire con partículas, aire con cierta humedad o aire con, inclusive hasta con aceite. La intención entonces no es utilizar un compresor, la intención es que lo mejor sería que pudiéramos utilizar una aspiradora que jalara el polvo o que jalara la suciedad que pudiera tener el tablero, ¿no? Hay algunos componentes pues que con una pequeña brocha, una brocha que no cause estática, podamos quitar cierto polvo que esté añadido ahí y retirarlo posteriormente con la aspiradora. Entonces es importante, sobre todo en los componentes electrónicos, que evitemos el tener la inyección de aire y lo mejor es el que podamos aspirar el polvo o la suciedad que tenga dentro del tablero. Bueno, viene la sección de preguntas, nada más un pequeño comercial. APSA Tableros tiene certificación en ISO 9000 2008 y tenemos ya 6 meses con la certificación. Estamos trabajando con procedimientos para el armado de los tableros, y también otra de las certificaciones que tenemos es la certificación UL 508 para paneles de control industrial, en donde pues, seguimos la recomendación de UL en cuanto al armado de los tableros y sus tableros, en dado caso que ustedes los requieran con esta certificación, bueno, pues nosotros al final ponemos una etiqueta en donde estamos garantizando que el producto que les entregamos cumple con la norma UL. Ustedes pueden entrar a la página de UL con el número que se visualiza en la parte de arriba, que es el E487032. Pueden encontrar la hoja o pueden encontrar el respaldo de que Eléctrica AB cumple o está certificada en UL 508A.
Bueno, hasta aquí la presentación. Como les comentaba, preguntas que tengan, estoy a sus órdenes. Ingeniero, pregunta Aaron Cruz. Buenos días. ¿En lugar de la espiral se puede emplear corrugado o tubo flexible? Sí, todo depende del manojo de conductores que tengas, ¿no? El espiral es un poquito más, desde mi punto de vista, más flexible, más compacto. El corrugado me lo estoy imaginando un poquito más difícil de trabajar y con un mayor grosor. No, nosotros no lo hemos hecho, ¿eh? Nosotros metemos espiral. Pregunta Salvador Noriega. ¿Cuál es la norma para la identificación de cables y elementos? Bueno, la norma con la que nosotros estamos trabajando es la UL 508A, que habla de paneles de control industrial. Como les digo, pueden entrar a la página de UL y ahí pueden visualizar a lo que se refiere, pues, en este caso la norma, ¿no? Que son paneles de control industrial, paneles eléctricos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Pregunta Santiago Mendoza. ¿Qué empresas actualmente están solicitando la norma UL diagonal 508A? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué empresas actualmente están solicitando la norma UL-508A? Bueno, tenemos algunos clientes que nos han pedido, ya hemos entregado algunos paneles, algunos tableros con la certificación. Hay algunos fabricantes de equipo original que se han acercado con nosotros precisamente por el hecho de que cumplimos con la norma. Por ejemplo, en Estados Unidos se pide que los tableros cumplan con esta norma. Entonces, le estamos apostando a esos clientes que necesitan, porque sus tableros van hacia Estados Unidos o hacia Canadá, y cumplir con esa norma, ¿no? Entonces, hay algunos fabricantes de equipo original que están en México y que mandan sus productos al extranjero, ¿no? Ya sea su maquinaria o ya sea el panel solo, se manda hacia otros países, y el tener una certificación y un reconocimiento internacional garantiza que el tablero va bien hecho y cumple, pues, con la norma, ¿no? Comenta Omar Iván Martínez. Para el cableado también recomendamos que no se use cinturones para cable desde un principio. Usar cintas adheribles de tela con velcro para organizar los arneses, por lo que solo hasta el final del proyecto usar los cintos. ¿Tiene alguna otra sugerencia para esto? No, es buena opción. En realidad es buena opción el que utilicen el velcro. El velcro generalmente es utilizado para cables de comunicación Ethernet, es donde más lo he visto, pero si de momento amarran el manojo de cables con velcro y ya al final lo que hacen es cambiarlo por cintillos, me parece buena idea, me parece correcto. No tengo más comentarios más que decir que está bien. Al final de cuentas lo están cambiando por un cintillo fijo, ¿no? Salvador Jiménez Noriega pregunta, ¿qué recomendaciones tiene para la fabricación de las etiquetas? Bueno, la fabricación de las etiquetas, nosotros tenemos etiquetadora Pandy y etiquetadora Brady. Últimamente hemos usado la etiquetadora Brady porque la etiqueta tiene la certificación UL, pero en Panduit hemos manejado las hojas, que son hojas tamaño carta, en donde vienen paquetes de 5,000 etiquetas. Esas etiquetas se pueden imprimir en una impresora normal, y la verdad es que es una etiqueta muy económica y muy fácil de imprimir, ¿no? No necesitas una etiquetadora
especial, sino que pues con tu misma impresora de la oficina puedes hacer la impresión que necesitas. Es una etiqueta autoadherible con una parte en la cual se escribe y la otra parte es transparente y cubre la parte en donde se colocó la marca. Son las etiquetas que generalmente utilizamos. Ahorita, como les comento, estamos utilizando Brady por UL. Gildardo Contreras pregunta, ¿cómo se elige el tipo de protección de la fuerza del tablero? Es decir, ¿cómo elijo entre fusibles de qué tipo? Sí, ese sería otro tema que a tratar. Si quieres, luego damos la plática del tema, dependiendo de si es una protección para un variador de velocidad, un arrancar de estado sólido, o queremos proteger todo nuestro tablero con un fusible. Bueno, va dependiendo de la carga, del tipo de aplicación de la carga que vamos eligiendo el fusible. Tenemos una presentación, si gustas anota el dato del ingeniero y le podemos enviar la presentación de cómo elegir un fusible. Perfecto. Sergio Martínez comenta, ¿tiene un código de colores para el cableado? Sí, nosotros utilizamos un código de colores, por ejemplo, pero aquí el detalle es que la industria automotriz tiene su código especial, algunos clientes tienen otro código, entonces nosotros vamos conforme nos digan nuestros clientes, ¿no? Si es automotriz y nos pide color naranja con franja azul o color blanco con franja roja, pues acatamos la petición y la normatividad que aplique para cada cliente. Nosotros tenemos nuestro código, bueno, no nosotros, sino UL, y de acuerdo a UL, pues hacemos la fabricación, que puede ser blanco neutro, rojo 110, negro 480 volts, azul 24, azul café. Entonces, ahora sí que dependiendo de cada aplicación y de cada cliente, bajo la normatividad con la cual esté trabajando, es como fabricamos nosotros. Pero UL sí tiene su código y es el que nosotros generalmente seguimos. Pregunta Daniel, ¿cuál sería el proceso para lograr la certificación UL? ¿Cuál sería el proceso para la certificación? Bueno, hay que mandar un correo a UL con la petición. Ellos vienen, te dan una plática de un día, son 8 horas, y en la plática te entregan sus manuales, te entregan toda su información, te dicen que debes de cuidar, que debes de seguir, y posteriormente, bueno, pues te hacen una inspección de inicio para verificar que tu primer tablero o los tableros que estás armando cumplan con UL. Si gustan, nosotros les podemos ayudar, los podemos guiar en la certificación, les podemos mostrar lo que tenemos y cómo lo hicimos para lograr esto. Pero básicamente es eso, es hablar UL, pedir una visita y te dan una capacitación ellos. Leonel García pregunta, ¿qué impresora se recomienda para esas etiquetas de hoja tamaño carta? ¿Qué impresión es? Una láser normalita de oficina. Santiago Mendoza, ¿cómo se puede determinar la capacidad de cortocircuito del tablero? Ahí sí va a depender de las instalaciones de cada planta, ¿no? Y viene eso desde comisión y desde la subestación que ustedes tengan. Ese pues también es otro tema que podríamos platicar o que podríamos tener como tema en una próxima webinar. Pero igual pues, anota la Karen y proponemos un tema webinar especialmente, porque la verdad es que sí son temas que nos llevan algo de tiempo, ¿no? Inclusive hemos dado algún curso a través de algunos de nuestros compañeros en donde tocamos el tema de cálculo de cortocircuito, y pues ahora sí que va a depender
de la planta, el tipo de tablero, si es un tablero de fuerza, es un tablero de control. Son varios factores que debemos de tomar en cuenta para esto, ¿no? Perfecto, ingeniero. Sergio Martínez pregunta, ¿cuál es la correcta distribución de componentes en el tablero de control? Distancias. Sí, se habla de, UL habla de mantener algunas distancias en cuanto a algunos componentes, ¿no? En el armado de tablero necesitamos cuidar inclusive también la parte de generación de calor. Hay algunos componentes como los variadores de velocidad que generan cierto calor, entonces necesitamos cuidar que el calor que están generando el tablero sea disipado para evitar pues que el producto tenga una degradación por temperatura. Entonces se debe de elegir el tablero con cierto tamaño o con ciertas distancias en los componentes en cuanto a temperatura, pero igual en cuanto a la parte de potencia contra control, vamos a pensar un variador de velocidad contra un switch de comunicación Ethernet. Pues la idea es que no lo pongamos pegado, no los pongamos juntos, porque por el ruido que puede provocar el variador puede afectar las comunicaciones del switch, ¿no? Por eso les comentaba que tenemos un ducto Panduit, que es un ducto blindado, para ahí meter los cables delicados que pudieran tener alguna afectación por el ruido generado por algunos componentes que van dentro del tablero. Y también tenemos separadores, un separador metálico que se pone en el centro del ducto o se pone dentro del ducto, y ese separador metálico también nos ayuda a tener un aislamiento en cuanto a la parte de los conductores. Entonces sí es algo que debemos de cuidar cuando hacemos la distribución de los componentes dentro del gabinete, y cuidamos mucho esa parte, ¿no? A ver cuáles son los componentes delicados y cuáles son los componentes que generan ruido. Y hacemos un diseño para evitar que queden los cables en paralelo o que queden juntos y que esto pueda provocar algún problema, ¿no? Lo mejor es que tengamos tableros de potencia con los variadores en un solo gabinete y el tablero de control en otro gabinete, y hagamos la comunicación con señales digitales o la misma comunicación con Ethernet, con algún cable blindado, de tal forma de que nos ayude a que la señal de comunicación no sea afectada. Entonces sí tenemos diferentes herramientas para evitar el posible ruido o el posible daño en la comunicación, y nosotros procuramos en este caso, pues la separación de los componentes de potencia con los componentes de control. Pregunta Manuel Bizarro, ¿cómo calculas o qué tipo de ventilador se debe instalar en el tablero con variador? Bueno, van a decir que le saco a las respuestas, pero esa es otra plática que tenemos que dar. Tenemos una plática de cálculo de disipación de calor dentro de los gabinetes. Rockwell tiene un software en donde tú metes sus componentes, metes los variadores de velocidad, los servo drives, los arrancadores de estado sólido, metes todos los componentes, el PLC, metes el gabinete, tiene la literatura para el gabinete y te ayuda a hacer un cálculo de disipación de calor. Eso es Rockwell. En la página de Hoffman también tenemos un acceso a hacer el cálculo, en este caso, de calor. Ahí también te da oportunidad de que metes los componentes, metes los variadores de velocidad, PLC y demás, y metes el tablero, metes el tamaño del tablero, y ahí en esa página ya Hoffman te da un ventilador o te da un aire acondicionado sugerido. Tenemos una presentación también, si gustas, anótame el nombre del ingeniero, que te pase su correo y le mando la presentación que tengo de eso. Pero sí es bien importante que podamos hacer ese cálculo de calor, de disipación de calor dentro de los tableros. Es fundamental porque la degradación de los equipos puede ser importante si no tenemos una buena disipación de calor.
Pregunta Francisco Correll, ¿qué documentación se entrega con cada tablero determinado? Entregamos la ingeniería impresa, entregamos la ingeniería en electrónico, entregamos las pruebas FAT, hacemos pruebas FAT, pruebas de calidad, la documentación en este caso de los componentes, manuales o folletos de cada componente, es lo que entregamos básicamente. Pregunta Ramiro Hernández, ¿qué tipo de cable se recomienda para el cableado dependiendo del número de hilos y la flexibilidad del aislante en señales de 110 y 220 voltios? Nosotros estamos utilizando ahorita el cable de la marca LAB, por lo mismo de UL. LAB es la marca que nos ayudó, o bueno, nos está entregando cable con la certificación de UL. Son cables multifilares en cuanto a control y en cuanto a potencia, ¿no? Estamos hablando ya de cables de un 0 o 2 ceros, cables grandes y cables de control calibre 12, 16, 18, aunque son cables, vamos a decir, pequeños, también son cables multifilares con un grado de flexibilidad importante. Si ustedes se fijan en el arrancador de estado sólido que les presenté, podrán visualizar que el cable es bastante flexible, o cuando menos se ve bastante flexible, por el hecho de que es cable de potencia muy grande, y el trabajar con un cable normal, vamos a decir, aquí está la imagen. Si ustedes visualizan, pues los radios de curvatura que tenemos aquí son permitidos gracias a la flexibilidad de cable que tenemos. Entonces, sí utilizamos cable multifilar, tanto para control como para potencia, y que cumpla con la norma UL, o que venga sellado con UL. Bueno, ingeniero, al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si desea agregar algún comentario. No, pues nada más agradecerles su tiempo. Les mandamos esta presentación y pues quien tenga interés por más temas, pues nos puede mandar sus mensajes. Podemos verlo de cortocircuito, podemos verlo de temperatura, podemos verlo de fusibles. Tenemos las presentaciones y podemos entrar un poquito más a detalle con esos temas. Bueno, dentro de 8 días me dijiste que tenemos otra webinar, que es la presentación de la oferta que tenemos de tableros. Ahí vamos a hablar de lo que estamos fabricando: bancos de capacitores, tableros de distribución, arrancado de estado sólido, variadores, lo que hacemos, lo que podemos ofrecer en apps a tableros, y podemos seguir platicando un poquito más del tema. Ojalá nos puedan acompañar. De mi parte, pues les agradezco su tiempo, y estoy a sus órdenes a través de mi correo, que es alfonso.camacho@grupoapsa.com.mx, y pues cualquier presentación, cualquier tema, con mucho gusto lo podemos ver y tratar. Perfecto, muchísimas gracias a todos, y les comento que se les va a estar enviando la presentación, así junto con el link de YouTube, en donde podrán visualizar el video de esta sesión y de las pasadas. Muchísimas gracias a todos.